A ver, pues sí, el tema de hoy, les quiero platicar, está como desabasto, pero creo que el término correcto es el acceso efectivo a los medicamentos para la salud. Por eso le puse aquí este título. Les pido que si en cualquier momento tienen comentarios, preguntas, aquí voy a estar con el chat abierto para estar pendiente, ¿no? Pueden con toda confianza escribirme y pues trataremos de ir contestando las preguntas. Es complicado dar una conferencia de estas porque no los veo, entonces eso es complicado, pero bueno. Entonces ahí si quieren interactuar por ahí, me ayuda a El mí chat saber que hay está, perdón, doctor, el chat está habilitado, o sea que eso. la gente puede ir Excelente. interactuando todo el tiempo contigo. Va, buenísimo, para no sentirme tan solito, ¿no? Entonces, Solito bueno, no estás, pero sí, muy exacto, aquí bien. estamos nosotros. Excelente. Oye, pues a ver, este tema, creo, digo, el perfil entiendo que son varios doctores, doctoras, salubristas, relacionados con el área de la salud y también probablemente haya quien esté escuchándonos de otros perfiles. Entonces, voy a empezar un poco compartiendo el panorama rápidamente, porque es bien importante entender dónde estamos en términos de salud. No me voy a dedicar mucho a eso, pero un poco para entender el acceso efectivo a los medicamentos hay que entender pues, dónde está México como sistema de salud. Y bueno, primero el gasto en salud. El gasto es bajo, digamos, está lejos de la recomendación de la OMS y sobre todo, ¿no? Estamos aquí, ¿no? Se alcanza a ver mi cursor, estamos aquí y sobre todo hay que fijarnos en la parte del azul clarito, ¿no? Porque la parte del azul fuerte es lo que pone el gobierno y la parte del azul clarito es el gasto de bolsillo, lo que ponen las personas con respecto a salud. Entonces vemos como si nos fijáramos en el azul clarito, todavía estaríamos por abajo de Sudáfrica, ¿no? Entonces, eh, esto es importante. Y luego, como vemos aquí en términos del Producto Interno Bruto, bueno, pues estamos prácticamente cerca del país que menos gasta. Esto tomando en cuenta, insisto, que estamos hablando de estas dos porciones de la inversión en salud, la que ponemos las personas de nuestro bolsillo y la que se invierte por parte de los recursos gubernamentales. Después, fíjense en esta bolita naranja, estamos prácticamente abajo en todos los indicadores comparados con el resto de los países de la OCDE, ¿no? En camas hospitalarias, en médicos por cada 1,000 habitantes, en personal de enfermería por cada 1,000 habitantes. Encima de todo esto, hay que tener claro que está distribuido de manera inequitativa. O sea, no solamente es insuficiente los recursos en salud, sino que están distribuidos de manera inequitativa. Estos son datos del 2020, acaban de salir los 2021, no están muy diferentes a estos. Y fíjense, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hablamos de médicos y médicas por cada 1,000 habitantes, vemos cómo hay una disparidad importante, ¿no? O sea, digamos, los sistemas de seguridad social como Pemex, Sedena, Semar, están considerablemente por arriba de las y los doctores que trabajan en el IMSS, por ejemplo, llamando potencialmente la atención. Y, por ejemplo, vemos en el IMSS Bienestar que hay un número importante de doctores y doctoras. Esto tomando en cuenta, y aquí aclaro, porque es un cálculo que se hace a partir de el censo, o sea, de lo que las personas, ¿no? Responden en el censo, a que tienen derecho a o que utilizan. Porque si aquí en el IMSS Bienestar, si uno consulta, por ejemplo, el padrón, habla de que atiende cerca de 12 millones de personas, lo cual pues, dista mucho de los menos de 1 millón que reportaron en el censo tener acceso a los servicios del bienestar. Entonces, por eso salen así esos números. Pero al final, a mí me gusta mucho más poner los datos del censo porque, además de que es reciente y pues es lo que la gente dice, ¿no? Aunque el Bienestar diga que uno tiene acceso, pues si uno no siente que tiene acceso, pues no lo va a utilizar, ¿no? Y lo mismo vemos en esta disparidad en el resto de y las profesionales de salud. Cuando nos vamos a los estados, pues igual, ¿no? Vemos cómo hay una disparidad importante en el número, por ejemplo, de oncólogos y de oncólogos. Fíjense cómo en Campeche
tenemos 7, mientras 315 en la Ciudad de México, 22 en Aguascalientes, ¿no? Entonces, bueno, un poco, esto lo pongo para puntualizar, sí, igual si lo hacemos por médicos por cada 1000, personas de enfermería, etcétera, vemos como también entre los estados, independientemente del subsistema de salud, hay una disparidad importante. Encima de todo esto, años recientes, ha crecido la carencia por el acceso a la salud, ¿no? Son datos del Coneval que se obtienen del ENIC, y vemos cómo aumentó del 16 al 28% de la población que reporta carencia por acceso a los servicios de salud. Esto equivale a alrededor de 35 millones de personas, más de 35 millones de personas, y no solo eso, esta carencia por acceso a los servicios de salud incrementó de manera más aguda, ¿no? En los deciles de ingreso más pobres, ¿no? Entonces, esto creo que nos debe de dar un panorama interesante de cómo pues hemos sido un poco como los cangrejos. Aquí están los datos en términos de acceso a la salud, ¿no? En general. En el censo igual, insisto, me gusta este dato porque es lo que las personas contestaron, ¿no? O sea, literalmente en el censo, en las preguntas, si recuerdan, si alguno o alguna de ustedes estuvo cuando le hicieron las preguntas, te va preguntando, pues tiene acceso al IMSS, al ISSSTE, ¿no? Te van diciendo todas. Y cuando dijiste que no a todas, entonces la pregunta dice, ¿y entonces no tiene acceso a ningún servicio de salud? Y a 31 millones, casi 32 millones de personas respondieron a esa pregunta después de todo eso que no. Estamos hablando de que 1 de cada 4 personas en México no tiene acceso, no se garantiza el derecho a los servicios. Encima de todo esto, vamos a ver cuánto gastamos en medicamentos. Fíjense, estos son datos de la OCDE igual. Y en México gastamos, ¿no? Digamos, en dólares per cápita, ¿no? Pues estamos muy por debajo. Pero fíjense, llama la atención cuando lo comparamos con respecto al Producto Interno Bruto, ¿no? Tenemos un Producto Interno Bruto, pues, importante, no estamos tan abajo, y lo que más llama la atención es esto. Pareciera que estamos muy bien, pero es con respecto al total de gasto. Y esto, creo que es verdaderamente alarmante, porque gastamos poco en salud y lo poco que gastamos lo gastamos en medicinas. Y mucho de eso lo ponemos de nuestra bolsa y ahorita vamos a tocar un poco el tema. Pero fíjense, o sea, los países, digamos, no, estar arriba aquí no es una buena noticia, ¿no? Si uno ve Dinamarca, Noruega, etcétera, ¿no? Los países nórdicos o inclusive en Latinoamérica, los países que lo hacen bien en términos de salud, como Costa Rica, pues están totalmente del otro lado, ¿no? Quiere decir que la proporción de gasto no se va en la mayoría en medicamentos. Y aquí en México, así es como lo estamos haciendo. Entonces, bueno, esto nos da un poco ideas del panorama de dónde está nuestro sistema de salud. Ahora, ¿cómo ha estado las atenciones en salud en los últimos años? Fíjense, estas son las atenciones en las unidades de salud de la Secretaría de Salud entre los años 2017 y 2021. Y vemos cómo las atenciones han caído de manera importante, inclusive antes de la pandemia, ¿no? Porque luego mucha gente dice, no, pues es por la pandemia. Pues desde antes de la pandemia ya venía en decremento, ¿no? O sea, 2019 todavía no había pandemia y la tendencia es a la baja en egresos hospitalarios, en cirugías, en atención a personas indígenas, en entrega de métodos anticonceptivos, que ahorita veremos con más detalle. Lo mismo, procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, por estado. Fíjense cómo, ¿no? Lo mismo, hay una tendencia a la baja. Aquí en Estado de México hay una aparente recuperación, pero el resto de los estados continúa a la baja hasta 2021. Aquí nos vamos al indicador que ustedes quieran, ¿no? Tenemos tamiz neonatal, colestectomías, diálisis. Esta tendencia es consistente a la baja. Esto es importante porque si hay menos atenciones, pues hay menos demanda de medicamentos, ¿no? Un poco por eso lo señalo. Lo mismo con el tema de trasplantes, que poderosamente llama la atención. Fíjense ustedes, este verde fuerte, la recuperación en los privados ha sido mucho más rápida que en el resto de las instituciones. Y, no, lo mismo, aquí un poco más de mismo, la variación respecto a 2019, ¿no? Como en algunos procedimientos es muy importante. Y además tocar este tema que creo que también es muy relevante en términos de acceso a los medicamentos, porque la
tendencia en el uso de los servicios públicos en salud en México viene a la baja desde hace muchos años, ¿no? Si comparamos la de salud 2012 con la 2018, fíjense qué alarmante, cayó prácticamente 2 puntos porcentuales el uso de los servicios ambulatorios aquí en ese encuesta. No así los servicios hospitalarios. Si vemos la en salud 2, vemos como pues, la mayoría de las personas no recibió atención en los servicios públicos, ¿no? Nada más 34%. Y en la salud más reciente, vemos, ¿no? Igual en esta pregunta del lugar de atención ante la necesidad de salud, el 54%, si sumamos los consultores de medicina particular, de medicina particular o privados, los CAF, los consultores de ciencia farmacia, los hospitales privados o los otros privados, pues estamos más del 50% de las personas no atendió, no satisfizo su necesidad de atención en los servicios públicos, lo hizo en los privados. Entonces, este contexto creo que es muy, muy relevante. Otro dato más que nos da una idea de esta problemática, y podemos decir que es causa y consecuencia, es el número de consultorios de medicina general, o sea, de primer nivel, privados, ¿no? Y estos son datos que conseguimos de COFEPRIS, y estos son los avisos de funcionamiento para un consultorio, ¿no? Ustedes saben, cuando uno abre un consultorio, tiene que avisarle a la COFEPRIS que va a tener su consultorio ahí, solicita un aviso de funcionamiento. Estos son los datos que pedimos, y más o menos había entre 3.500 y 3.000 consultorios nuevos se abrían, ¿no? Cada año. Pero vean este brinco para 2021. No solamente la tendencia es cada vez menor en los servicios públicos, sino que en los privados se disparó más del 100%, ¿no? Entonces, esto creo que es algo que nos debiera alarmar, y lo tenemos que ver como un síntoma, ¿no? Esta no es la enfermedad, sino es un síntoma de que algo estamos haciendo mal en los servicios públicos. Bien, es un poco del contexto respecto al acceso. Si hasta aquí hay alguna duda, por favor, con toda confianza, escríbanme aquí en los datos. Cuando hablamos del acceso a los medicamentos, tenemos que entenderlo como una problemática compleja, o un tema complejo. No es sencillo, no es como distribuir papitas. Hay muchos actores, muchos mecanismos, y esto lo podemos entender a través de esta grafiquita que hemos construido, que le llamamos la cadena de acceso a los medicamentos y insumos para la salud, que va desde la planeación, es decir, y esto, digamos, esto es visto desde el sector público, ¿no? Desde el lado que utiliza los medicamentos, porque podríamos hablar de que la parte de la producción y desarrollo de los medicamentos hay todavía otra cadena que corre en paralelo. Pero pensando en quienes usan los medicamentos, tenemos que haber una planeación, es decir, cuánto necesito comprar, ¿no? Del financiamiento, cuánto dinero necesito para poder comprar lo que necesito comprar. La parte de la adquisición, que veremos ha habido problemas importantes en los años recientes en este eslabón. El almacenamiento, que no es un tema sencillo, que a veces pareciera que es menor, no lo es. La distribución, finalmente la disponibilidad, que es la entrega del medicamento correcto al paciente correcto en el momento correcto. Y finalmente la farmacovigilancia, ¿no? Esto es una cadena que se va alimentando, y todo está regido por un proceso regulatorio. Es decir, aquí la COFEPRIS tiene que ver pues, prácticamente en todos los eslabones. Bien. ¿Cuál es el origen de la crisis, ¿no? Un poco empezaré por ahí, porque ciertamente tenemos pues una crisis en el acceso a los medicamentos, y ahorita veremos. Pero, ¿de dónde viene este problema? Bueno, hay un argumento, ¿no? O se dio el argumento en su momento, en el cambio de administración, que había dos problemas grandes en el proceso de la adquisición de los medicamentos. Primero, que el mercado estaba concentrado, es decir, que había pocos jugadores que se llevan la mayoría de los contratos, y que eso estaba raro, ¿no? Presumiblemente por corrupción. Y que como causa de esto había sobrecostos, ¿no? Entonces se propone un cambio de modelo de compra. Entonces, hicimos un ejercicio junto con una organización que se llama Poder, Nosotros y Poder, que le llamamos Salud, Dinero y Corrupción. Pueden entrar ahí desde sus portales, le ponen Salud, Dinero y Corrupción, o sádico le pusimos, pero Salud, Dinero y Corrupción. Y ahí verán los datos. Lo que hicimos fue hacer un scrapping de toda la base de datos de IMSS Compró,
Vimos toda esa información y nos dimos cuenta que de los casi 28,000 proveedores que vendieron al IMSS entre esos años, el 10% nada más de esos recibió el 95% digamos, de los fallos, del gasto, ¿no? Es decir, esta primera parte del diagnóstico que estaba concentrado en el mercado pues no estaba mal fundamentado. Ciertamente el mercado estaba bien concentrado en pocos jugadores. Y por otro lado, los sobrecostos, ¿no? En este ejercicio que hicimos, detectamos aproximadamente más de 18,400 millones de pesos en sobrecosto en la compra de medicamentos. Hacemos una metodología que a algunos les puede parecer buena, a algunos les puede parecer mala, pero lo que hicimos es calcular un precio ponderado, ¿no? Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de metformina, ¿no? Que es un medicamento que perdió la patente hace mucho, ¿no? Y aquí ven ustedes los datos. Aquí tenemos el costo, ¿no? En este eje, y aquí en este eje tenemos los años. Cada puntito, cada bolita es un contrato, ¿no? Entre más grande la bolita, más número de piezas, entre más chiquita la bolita, menos número de piezas. Y vemos cómo efectivamente, fíjense ustedes, ¿no? Por ejemplo, para el 2012, cuando el precio promedio de la cajita de metformina estaba por abajo de los 5 pesos, hubo quienes lo compraron en 130 pesos. ¿No? Claramente había mucho sobrecosto. Contratos chiquitos, si ustedes quieren, pero muchos. Después van a ver este comportamiento como, esto es solo del IMSS, ¿no? Hay que aclarar, pero vemos cómo empieza a regularizarse y empieza a haber menos puntitos, de modo que ya desde 2016 ya prácticamente solamente están esos contratos que eran la compra consolidada, que el IMSS, pues, a través de este ejercicio logró controlar estos sobrecostos de manera importante a través de un esfuerzo de varios años, ¿no? Esta información ustedes se meten aquí a Salud, Dinero y Corrupción en Quién es Quién Wiki y pueden buscar por medicamento, ¿no? O sea, pueden ir clave por clave, la que más les guste, el medicamento que les guste y les va a salir un ejercicio similar. Esto está, digamos, en datos abiertos para que quien quiera lo pueda utilizar, ¿no? Pero verán que en general, digo, en los medicamentos de patente, pues en una línea casi recta, ¿no? Porque no se hicieron procesos de licitación, etcétera, pero en estos medicamentos, o cuando un medicamento pierde la patente, cambia la tendencia, pero en general por ahí va el tema. Entonces, cuando hablamos de todos estos sobrecostos, hay que decir que estos sobrecostos no fueron los mismos todos los años, ¿no? Pero bueno, en el periodo analizado llegamos a todo eso. Esto es importante aclarar. Bien. Entonces, ese es el diagnóstico, ¿no? Partimos de esta idea. Aquí quiero aclarar que este diagnóstico no necesariamente todo es por corrupción. Hay que aclarar, ¿no? Obviamente, cuando uno compra de manera concentrada, pues se puede competir por precios más bajos, y que aquí, pues cuando no se organizaban bien, no había una buena planeación, y además probablemente chanchullos y casos de corrupción, pues había sobrecostos. Y otra de las razones para que se concentrara así el mercado es que pues no es lo mismo que una empresa chiquita le venda a un monstruo como es el IMSS o como es la compra consolidada, pues lo que era más fácil era a veces vender a un distribuidor. El distribuidor conjuntaba pues varios medicamentos para completar toda la que era la necesidad y se pagaba. Y además, otro tema pues son los pagos, ¿no? O sea, nuevamente el gobierno, el IMSS más o menos pagaban 3 meses, pero había otras entidades, el IMSS, etcétera, que se tardaban mucho. Entonces, una empresa chiquita que entraba a estas competencias y no le pagaban en 5 o 6 meses, pues la quebrabas. Y entonces para muchos de los concursantes chiquitos pues les convenía vender al distribuidor, bueno o malo, así es como se dio. Entonces probablemente sí hay temas de corrupción que nunca se han comprobado, pero probablemente también era un tema del mismo sistema que fomentaba este tipo de ejercicios. Bien. Entonces, ¿cómo estamos en términos del acceso a los medicamentos para la salud? Pueden consultar igual este documento donde sacaré mucho de la información que publicamos desde el colectivo Cero Desabasto, que se llama Radiografía del Desabasto, y ahí la encuentran en cerodesabasto.org. Y aquí nos concentramos en este informe en las instituciones de seguridad social, ¿no? Vemos IMSS, Pemex, Sedena y Semar, las más grandes, y fíjense cómo aquí lo que estamos mostrando es el porcentaje de recetas no surtidas efectivamente. ¿Qué es cuando una receta no está surtida efectivamente? Es que o se negó de manera completa o que se surtió de manera parcial. Es decir, no se surtieron de manera efectiva. Y fíjense cómo
El porcentaje de no surtimiento en tendencia es a la alza, no vemos aquí el IMSS, vemos aquí Pemex de manera bien importante, Sedena y Semar. Si nos vamos al dato duro, pues aquí lo pueden consultar, estas bases las tienen completas en ese informe, pero fíjense, aquí está por número de recetas, ¿no? De recetas surtidas efectivamente, que llegamos al alarmante número en 2021, que es el año con el peor registro en términos de acceso a los medicamentos e insumos para la salud, que es de 24 millones de recetas, ¿no? Y bueno, ¿no? Un poco esto es lo que tenemos. Ustedes se fijan, si bien en términos porcentuales, Pemex, Sedena y Semar tuvieron un mayor porcentaje de no surtimiento, pues en el IMSS, si bien no fue tan dramático en términos porcentuales, cuando vemos la cantidad de recetas no surtidas efectivamente, son un montón. Para que se den una idea, 22 millones de recetas representa como un mes y una semana de recetas, ¿no? De lo que receta, de todas las recetas que emite el IMSS en un mes. Y lo mismo vemos con los diferentes institutos, ¿no? Como la tendencia, igual aquí es a la alza. Ahora, ahorita vamos a ver una gráfica y les voy a explicar algo importante, porque aquí hay una maña, ¿no? Fíjense en esto. Esta es una gráfica con las recetas del IMSS, ¿no? No surtimiento completo. Esta llega a marzo de 2022. Y fíjense, ¿no? O sea, ¿cómo estábamos antes? Porque lo dicen, no, bueno, pues desabasto siempre ha habido, ¿no? Sí, claro, por supuesto que desabasto siempre ha habido, pero en términos de porcentaje de surtimientos tuvimos los años anteriores arriba del 98%, ¿no? Fíjense el número de recetas negadas y no surtidas efectivamente comparado con lo que se vivió después de el último trimestre del 2019, pues no es nada, ¿no? Y vean el tamaño. Llegamos a tener meses en donde no se surtieron efectivamente más de 2 millones de recetas al mes. Y el porcentaje, pues igual, hay una aparente recuperación y también hay una aparente recuperación en 2020, pero esto es engañoso y es aquí lo que quiero un poco que nos quede bien claro. Acuérdense que ha venido disminuyendo el número de atenciones y sobre todo aquí tuvimos el tema de la pandemia, entonces hay menos atenciones, menos pacientes, menos recetas no surtidas, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta este contexto, no es que haya mejorado por alguna mágica razón este periodo, ¿no? La tendencia realmente, si no hubiera sido por la pandemia, hubiera sido así, ¿no? Hasta finales de este año, en donde empieza a haber una aparente recuperación, que en general es buena noticia, ojalá continúe esta tendencia, pero de todas formas, si solo tomamos el número de recetas negadas del IMSS de los primeros 3 meses del 2022, ya superamos, ¿no? Estos son como 4,5 millones, ya superamos el número de recetas negadas de todo el 2020, tan solo en 3 meses. Entonces este año, pues no pinta ni de cerca para ser un buen año en términos de acceso a los medicamentos. Ojalá se empiece a regularizar, que aparentemente así está haciendo. Los datos más recientes ha habido resistencia para que me los entreguen, pero en cuanto los tengamos, se los compartimos con gusto, ¿no? Y bueno, ¿no? Un poco para que se den una idea del número de recetas negadas o de lo que implica este 5%, si lo quieren, de desabasto, pues supera, si yo sumo las recetas negadas de entre 2017 y 2018, no alcanzo todas las recetas que ya se negaron solo en 3 meses de 2022. Cuando comparamos el IMSS Bienestar con el IMSS ordinario, ¿no? Que es un poco la apuesta, pues nos damos cuenta que cuando al IMSS ordinario le va mal, al IMSS Bienestar le va peor, ¿no? Y lo vemos aquí en 2021, pues cómo cayó de manera muy importante, mucho más que el porcentaje de surtimiento completo en el IMSS, ¿no? Esto hay que tomarlo en cuenta porque, bueno, eso es lo que suele pasar cuando un sistema falla, pues termina amolando más a quienes viven en mayores condiciones de vulnerabilidad. Y me van a decir, bueno, pues es que el IMSS tiene un programa padrísimo de tu receta es tu vale y está todo dar, pues no pasa nada si no te dan tu receta porque pues tienes ese programa. Bueno, pues ese programa van a ver que sirve para 2 cosas. ¿Por qué? Porque pues así como había desabasto, pues no, pues aunque tengas un vale, pues la medicina no la hay, entonces no te la puedo dar de ninguna manera. ¿Cómo? Pues vean, ¿no? Los vales efectivamente cambiados, de por sí nunca fueron muy buenos, ¿no? O sea, el 30% de los vales eran efectivamente cambiados, y llegamos a estar por abajo del 20% para 2021 con la cantidad de vales presentados, ¿no? Entonces, si este programa nunca funcionó muy bien, la cantidad de vales que se emitieron fueron un montón, ¿no?
alrededor de 5 millones, y de todos esos 5 millones, de todos modos, hicieron a las personas batallar, ir al centro de canje, y al menos del 20% le terminaron surtiendo su medicamento. Hasta aquí, no sé si hay alguna duda, me voy a clavar ahora en otras cosas que no solo son medicina, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora de vacunas. Estas son las dosis aplicadas de la Secretaría de Salud. Ahorita les paso algunos datos de todas las instituciones, pero particularmente nos preocupan mucho estas dos vacunas, ¿no? Pero también, por ejemplo, la vacuna del neumococo, la vacuna del neumococo para los adultos mayores, vean cómo ha caído de manera bien importante, y pues también la pentavalente hexavalente ha caído de manera considerable. Esto solamente es Secretaría de Salud, de igual 2017 a 2021, y vemos como aquí, específicamente en tanto la vacuna de la TD como la VPH, bueno, la VPH es una verdadera tragedia nacional, y la TD a partir de 2019 igual, ¿no? Estamos sin dosis aplicadas. Aquí pueden ver el dato puntual, ¿no? Son datos que obtuvimos del INAI, preguntando institución por institución, y pues es una verdadera tragedia. Más o menos tenemos que estar poniendo más de 2 millones de dosis, porque hay un poco más de 1 millón de niñas, y más la población de riesgo que se aplica la vacuna contra el VPH. Y bueno, para 2019 pusimos menos de 1,5 millones, 2020 300,000, y bueno, 2021 ya fue pues meramente un ejercicio simbólico, porque no llegamos ni a las 100,000 dosis aplicadas. Por suerte, bueno, buenas noticias, que se informa que inicia la campaña para vacunar a niñas de 13 y 14 años, digamos, son estas que no vacunamos, ¿no? Van a faltarnos todavía alcanzar a todas las que dejamos desprotegidas, pero bueno, creo que es una buena noticia este anuncio que se da. Cuando vemos otras vacunas como la del rotavirus, aquí hay que aclarar, ¿no? Aquí ponemos la nota que pasamos de la Rotateca a la Rotarix, que nada más es de 2 dosis, entonces bueno, por eso está caída, pero de todos modos tendríamos que estar poniendo más o menos nada más 2/3 partes de esto, y no está haciendo, ¿no? O sea, seguimos estando por debajo de los niveles ideales. Aquí aclaro que son dosis aplicadas nada más, de la información que nos dan las instituciones de salud. Cuando hablamos de la vacuna de antineumocóxica polisacárida 23 valente, pues vemos que es lo mismo, ¿no? La tendencia, 2021 igual fue de risa, pues estamos poniendo una cuarta parte de las dosis que se pusieron en 2017, ¿no? Con métodos anticonceptivos está pasando algo muy similar, ¿no? Fíjense ustedes, se entregaron, por ejemplo, en la Secretaría de Salud, menos de la mitad de los métodos anticonceptivos que se entregaron en 2017, y en el IMSS el problema es mucho más grave, como ustedes pueden ver aquí en estas gráficas. Esto aplica para todos los diferentes tipos de método anticonceptivo, para algunos de manera más agudo, como por ejemplo los inyectables o los dispositivos intrauterinos, que para otros, pero la tendencia esto es verdaderamente preocupante, y tendremos impacto, por supuesto, no solamente en enfermedades de transmisión sexual, como el tema de digo, esta gráfica, discúlpeme, tendría que estar al revés, pero pues hay que leerla de aquí abajo para arriba. Digamos que 2017 es consistente la caída, ¿no? 2020, bueno, sí, tuvimos la pandemia. Insisto, la caída va desde 2019, antes de la pandemia, pero la recuperación ha sido tremendamente, ¿no? Esta es entrega de preservativos, y bueno, este es el resto de los métodos anticonceptivos, que pues francamente estamos bien lejos de los niveles ideales, que ya de por sí, ¿no? Estamos hablando de que tendríamos que estar cubriendo pues, alrededor de 12 millones, por lo menos, de mujeres en edad fértil, y estamos lejos, ¿no? De poder alcanzar eso. Siempre hemos estado lejos, pero bueno, si estábamos mal, ahora estamos peor, ¿no? Y esto es muy preocupante, y mucho de la razón de esto es acceso a estos insumos. Si no hay acceso, ¿cómo los queremos, no? Si ustedes son profesionales de salud, o han trabajado en alguna clínica, hospital, o han sido usuarios de los servicios, pues seguramente lo habrán vivido. Dentro del equipo que trabajamos en las causas de salud y bienestar, nosotros somos 7, y 2 de quienes integran el colectivo ya han sido víctimas del desabasto, irónicamente. ¿Qué consecuencias encontramos, aparte pues, de las consecuencias directas de que no se reciba el medicamento? Pues una de ellas es el número de quejas, ¿no? Donde son otras fuentes, digamos, secundarias, que nos permiten identificar cómo está el tema del acceso, ¿no? Que de hecho, por ejemplo, el IMSS
en años anteriores, cuando se hablaba de acceso o de desabasto, pues se juntaban la parte de las quejas con la parte de abasto para intentar entender cómo estábamos. Bueno, aquí intentamos hacer un ejercicio similar. De hecho, si se fijan en estas rayitas punteadas, son el número de recetas no surtidas efectivamente, y la tendencia pues es muy clara, ¿no? O sea, hay más recetas surtidas, hay más quejas, lo cual pues no es nada del otro mundo, pero bueno, un poco ayuda a confirmar por dos vías que estos datos que estamos viendo son reales y están afectando a las personas, ¿no? Entonces, bueno, los datos, como pueden ver, son muy importantes. La cantidad de quejas ha aumentado de manera considerable, y con las quejas vienen los amparos. Y ahorita vamos a ver un poco los amparos. Estas son las quejas que además de que se pusieron en las instituciones, porque estas son quejas en tanto que se hacen directo al IMSS o de Ariste, ¿no? Esos órganos enteros de control y demás, por los mecanismos que existen en las propias instituciones. Aquí tenemos a la CNDH. Llama mucho la atención cómo cayeron en 2021, siendo que en 2021 fue el año con mayor desabasto registrado, pero bueno, también ha perdido mucho la confianza de las personas en la CNDH, y con razones, pero bueno, ¿no? Vemos como la tendencia igual es abrumadora, ¿no? A la alza. Y otra fuente que tenemos es una herramienta desde el colectivo Cero Desabasto, que está conformada por 90 organizaciones, grupos de pacientes, profesionales de salud, que es un mecanismo ciudadano para reportar cuando no se ha recibido el medicamento. Hay pacientes, familiares, profesionales de salud y organizaciones, cuando no se tienen los insumos, reportan en la página. Les invito a entrar a cerodesabasto.org. También hay ahí por ahí un chatbot que se puede hacer desde WhatsApp. Cuando recibimos esa información, nosotros compartimos esa información, obviamente de manera anónima, a las autoridades, tanto a nivel estatal como federal de cada institución de salud, ¿no? Y bueno, un poco que se resumen, hemos recibido más de 9,600 reportes de desabasto, y un poco nos permite trazar esto. También pueden encontrar estas grafiquitas y jugar con ellas en nuestro portal. Están los tableros de los reportes, y descargar las bases son datos abiertos. Y bueno, vemos tendencias. Por ejemplo, nos permitió en 2021 entender la crisis que estaban viviendo los pacientes post-trasplantados, ¿no? Pasaron del lugar 8 en los grupos de patología que queremos para poder llevar el control al lugar 3, ¿no? Lo cual pues potencialmente nos llama la atención y correlaciona muy bien con la realidad que vivieron los pacientes. Afortunadamente en muchos estados ya se ha regularizado este problema específico. Cáncer ha sido históricamente desde 2019 que tenemos la plataforma, que ha tenido mayor número de reportes, hasta este año ya cáncer se ha regularizado un poco, afortunadamente, pero ahora hemos tenido muchísimos reportes relacionados con salud mental, que salud mental ocupaba el 5º lugar en 2021, ¿no? Que también nos debía preocupar de manera importante. VIH en general hemos tenido reportes de manera constante, a pesar de que el abasto debía estar súper garantizado, porque la adquisición de los medicamentos contra el VIH está súper blindada. Pues a pesar de eso hay fallas en el resto de la cadena del acceso, no nada más en la adquisición, y ha habido problemas también con relación a los medicamentos antirretrovirales, ¿no? Y bueno, aquí podemos ver más o menos por cuatrimestre cómo vienen las tendencias, y también aquí ustedes pueden ver por institución. Vemos que el IMSS, que tampoco es sorpresa, porque el IMSS consume más del 65% de los medicamentos en el país, bueno, como también ha tenido mayor número de reportes históricamente, seguido por el INSABI, ¿no? Que hubo un punto en donde el ISSSTE llegó a tener más reportes que el INSABI, pero bueno, la tendencia ahora va de acuerdo al número de afiliados, que sería lo lógico. INSABI o Secretaría de Salud, ISSSTE, ¿no? Y otras instituciones. Y también poderosamente la atención nos llama que muchos privados, ¿no? Que ha habido pues, algunos casos de desabasto en las farmacias privadas, como lo ha sido el Vyvanse o el Vyvanse, que es un medicamento para el TDA, o más recientemente la testosterona. Otra consecuencia secundaria del desabasto son el número de amparos. Vean ustedes, estos datos deberán de preocupar muchísimo por la carga administrativa que esto supone para el sistema. Estos son el número de amparos que se promovieron contra el Consejo de Seguridad General. Fíjense, la Secretaría de Salud se ha resistido a darnos los datos, pero yo creo que por ahí anda o más. Pero nada más en el Consejo de Seguridad General el aumento ha sido brutal, ¿no? De 278% en el número de amparos por concepto de no surtido de medicamento. Lo mismo vemos con el IMSS, ¿no? O sea, el IMSS también, el aumento entre 2019 y 2021 fue de casi 300%.
Y lo mismo vemos como una consecuencia negativa que también nos preocupa muchísimo y pueden encontrar algunos materiales para intentar paliar esto entre sus pacientes, familiares y demás. Ahí en la página de Cero Desabasto tenemos infografías y demás, pero es la cantidad de medicamentos falsificados que hay, ¿no? Creo que seguramente habrán escuchado noticias al respecto, pero bueno, las denuncias que ha tenido la COFEPRIS por concepto de medicamento robado y falsificado también han aumentado poderosamente, alrededor del 137%, y hemos tenido pues, datos, ¿no? Por ejemplo, recientemente salió un reporte de la reportera Andrea Vega en Animal Político, en donde hay datos, evidencia de que el mismo IMSS, por ejemplo, en Tamaulipas, compró 120 cajas de medicamento falsificado, ¿no? Y nos enteramos, ¿no? Porque una de las organizaciones del colectivo dio aviso, ¿no? Que sus pacientes habían recibido un medicamento falsificado, un medicamento que suele producir Roche, bueno, empezó toda la investigación, ¿no? Pero esto pues, nos debe preocupar muchísimo, porque está poniendo en riesgo la salud de las y los mexicanos, ¿no? Y estas, insisto, no los debiéramos de ver como enfermedades, sino como síntomas. ¿Síntomas de qué? De un mal acceso a los medicamentos. Las personas no tienen acceso y entonces, pues, ¿qué hacen? Buscan el medicamento lo más barato que se pueda. En algunos casos, por ejemplo, los pacientes que viven con un trasplante, ¿no? Que su vida depende de tomar el inmunosupresor, pues gastan entre 9 y 18 mil pesos al mes si no se les garantiza ese derecho a la salud, ¿no? Otra consecuencia negativa, pues es el gasto de bolsillo, que ya de por sí en México ha sido alto históricamente, y por la pandemia y por el desabasto de medicamentos, que son dos problemas independientes, quiero recalcar, pues ha aumentado de manera importante. Por pronto, en gasto de bolsillo con el consumo de medicamentos aumentó un 68%, medicamentos sin receta. Estos son los datos del ENIC 2018-2020. Y si nos comparamos con los países de la OCDE, pues vemos como el gasto en medicamentos, la mayoría no, aquí lo ponen como medical goods, pero la mayoría de estos son medicamentos, pues es bastante alta con respecto a otros países. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Bueno, pues ahora hasta aquí les he compartido un poco la evidencia que hemos recolectado de fuentes públicas de información y a través de solicitudes de acceso a la información, que esta información es de quien le interese para hacer investigación, para lo que ustedes quieran, con gusto se las podemos compartir. Mucho está en estas fuentes que ya les he compartido, y si hay algo puntual que no tenemos todavía, por ejemplo, este tema de los métodos anticonceptivos, estamos trabajando en un informe, lo mismo con el tema de vacunas. Estamos trabajando en un informe con estos datos para un poco explicar, ¿no? Porque es bastante complejo el tema, pero podemos concluir algunas cosas. En primero, que no podemos desligar, ¿no? Porque además todos estos datos de los que hemos hablado son de 3 de cada 4 mexicanos, porque hay 1 de cada 4 mexicanos que no tiene acceso a los servicios de salud. Y esto no se nos puede olvidar, que debe ser una prioridad en nuestro país, y desde la salud pública debería ser la primera prioridad. Después, la distribución de los recursos, dinero, infraestructura, recursos humanos, es inequitativa e insuficiente. Tenemos ese gran reto. Ante las deficiencias del sector público, el sector privado ha ganado terreno. Los consultorios de ciencia farmacia no podemos verlos como una enfermedad. Tenemos que ver como un síntoma, y un síntoma de que estamos fallando como sistema de salud desde lo público. Está habiendo barreras que tanto para quienes trabajan en el sistema de salud prefieren contratarse en estos sistemas como quienes se atienden. Cuarto, el cambio en el modelo de compras y distribución, por estas razones que estaban bien diagnosticadas, porque fue terriblemente ejecutado, ha sido la principal causa de desabasto en los últimos años. No la pandemia, ¿no? O sea, que nadie los quiera marear que no. La causa no tiene origen en la pandemia, independientemente de que sí, por la pandemia ha habido escasez de algunos APIs, ha habido algunos problemas de distribución y lo que ustedes quieran, pero el grueso de la problemática que hemos vivido es por decisiones poco informadas, por una subestimación de la complejidad del sistema, ¿no? Bueno, un poco esto que decía en el punto 5, el COVID no es la causa raíz. 6,
el acceso tiene consecuencias directas e indirectas a la ciudadanía, ¿no? Y ya lo vimos en las quejas, en los amparos que generan una carga importantísima en nuestro sistema de salud. Y además, quiero aclarar que el amparo, si bien es una herramienta bien útil para hacer valer nuestros derechos, es una herramienta que si las personas empiezan solo a conseguir los medicamentos a través de este mecanismo, lo que hace es ampliar la brecha de la ya enorme inequidad que hay en el país, porque pues quien tiene acceso a poder poner un amparo, pues quien está cerca de una organización que le acompaña o que tiene el dinero para pagar un abogado, una abogada que lleve los procesos, ¿no? Entonces, bueno, eso todavía amplía o profundiza estas brechas de inequidad. Y bueno, el gasto de bolsillo que vemos que aumentó de manera importante, la falsificación de los medicamentos, etcétera. Como recordando un poco la cadena de acceso a los medicamentos, vemos que el proceso para lograr este acceso efectivo es complejo, involucra muchos procesos, involucra muchos sectores y muchos actores. Entonces, para que eso pueda funcionar, no podemos tomar decisiones de manera unilateral como se han venido tomando estos últimos años. Es necesario el diálogo y el trabajo intersectorial para cambiar esta tendencia y poder garantizar el derecho a la salud a través del acceso efectivo a los medicamentos, ¿no? Aquí creo que el lema de la Sociedad Mexicana de Salud Pública es bien claro, ¿no? En salud pública no se improvisa y en salud pública se trabaja en equipo. Y en el tema de acceso a los medicamentos, esto tiene que ser bandera, no puede haber, o sea, no hay de otra, ¿no? No vamos a lograrlo de otra forma, aunque queramos, no va a haber manera. Tenemos que tener un diálogo entre todos los actores. Y para eso, un poco qué propuestas hemos tenido desde el colectivo Soy Sabasto. Aquí me disculpo, el instituto ya no está, bueno, no fue parte del observatorio por temas que fueron a nuestro alcance, pero el Observatorio Nacional para el Acceso a los Medicamentos y Insumos para la Salud, de que forma parte tanto nosotros como la Sociedad Mexicana de Salud Pública, acompañada de la UNAM, de la Universidad de Guadalajara y el Colegio de México, es una herramienta que desde la ciudadanía, el Observatorio Ciudadano para el Acceso a Medicamentos y Insumos para la Salud, ponemos a disposición de quien quiera utilizarlo, ¿no? Estamos trabajando fuerte para garantizar o para contribuir a la garantía del acceso a los medicamentos. Y en este observatorio lo que vamos a hacer es, o lo que estamos haciendo ya, ¿no? Ya está en activo, pueden conocer los datos y seguir en OCAMIS, que son las siglas del observatorio, y pueden entrar ahí a la página de internet y a las redes sociales. Tendremos un comité intersectorial justo donde podamos fomentar ese diálogo del que he hablado, donde nos puedan sentar a la mesa autoridades, las cámaras grandes de la industria, una asamblea de pacientes, que es importante escuchar la voz de las y los pacientes, que tengan procesos democráticos donde se recaben las necesidades comunes. También hay un espacio para profesionales de salud con el mismo proceso, hay una asamblea en donde se recaban las necesidades, se eligen vocerías y se ocupan esos asientos. La academia como parte importante, y a través de grupos de trabajo y un sistema de información sólido estaremos generando indicadores transversales que nos permitan entender hacia dónde vamos y poder emitir recomendaciones que nos ayuden a mejorar los procesos, ¿no? Es un poco, esto es lo que estamos haciendo. Esta información la encuentran ahí en ocamis.org. Tiene sede el observatorio en el Centro de Investigación, Políticas, Población y Salud de la UNAM, ¿no? Ahí está el equipo trabajando de manera importante para garantizar el acceso. Aquí igual les dejo mis datos para cualquier duda, comentario, recomendación, y pues estoy abierto a sus preguntas, a sus dudas.